Miramos. Bueno, decía, teníamos células especializadas en la médula ósea roja, que son células madre muy particulares, y su función es producir células sanguíneas, o mejor dicho, las células sanguíneas. ¿Qué son estas que estamos viendo en la imagen? Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, de los cuales dijimos que hay varios tipos, pero todos tienen como función primordial intervenir en la defensa, ¿no? Son parte de nuestro sistema inmunológico, y cada uno con su particularidad, como decía, nos defienden de distinta manera. Algunos nos defienden atacando directamente a un agente patógeno, algunos se especializan en virus, otros se especializan en bacterias, otros no atacan, sino que son, se dice, colaboradores, otros actúan, que son las células de memoria, reconociendo al agente patógeno, o sea, identificándolo, ¿no? Pero en definitiva todos los glóbulos blancos contribuyen al sistema inmunológico. Los glóbulos rojos, que los conocemos con otros nombres también, que son los eritrocitos, por ejemplo, y tienen como función primordial una sola función, que es transportar oxígeno. Esa es su función en nuestro organismo, ¿no? Transportar oxígeno. Pueden transportar otros gases, como el monóxido de carbono, pero digamos, el monóxido de carbono es un gas que es tóxico, no debería estar en la atmósfera, ¿no? que respiramos nosotros. Y no tienen ninguna otra función los glóbulos rojos. Y por último, las plaquetas que aparecen por ahí, o los trombocitos. No sé si hablamos de la función de las plaquetas. Creo que habíamos llegado a decir que son así como restos de células, o sea, originalmente son unas células más grandes que como que se fraccionan y originan estas plaquetas. Y su función fundamental es, ¿cuál? Trombocitos, células que intervienen en la coagulación de la sangre. ¿Sí? Su función es no coagular la sangre, sino intervenir en el proceso de coagulación. Si son fundamentales para que la sangre coagule. Sin plaquetas nuestra sangre no coagularía. Y bueno, podríamos morirnos simplemente por una pequeña herida o una pequeña punción, porque, como vamos a ver hoy dentro de un ratito, nuestra sangre circula, como creo que todos sabemos, que circula por arterias y por venas, ¿no? Por los vasos sanguíneos, y hay una cierta presión ahí adentro de esas venas, ¿no? De esos vasos sanguíneos, que justamente les permite a la sangre circular. ¿Se acuerdan de la presión cuando hablamos de los gases, ¿no? Cuando inhalamos y exhalamos, ¿sí? Los gases se mueven de lugares donde hay más presión a lugares donde hay menos presión. Bueno, los líquidos también, ¿sí? Los fluidos, cualquier fluido se mueven de esa manera. Entonces, si yo me... Dice, el recorrido que sigue la sangre siempre va en la misma dirección. ¿Dice eso a dónde? No sé. Lo googleé, estuve investigando. Muy bien. Pero ojo que en Google hay muchas... Por eso quería preguntarle eso, si es verdad y qué recorrido. Claro, habría que ver a qué se refiere con ese recorrido. Y si está hablando así en general de la sangre, después lo vemos eso, para no irme del tema. Después vemos a ver a qué se pueden querer referir con esa frase. Pero decía, lo cierto es que la sangre circula por arterias y por venas, ¿no? Que son los vasos sanguíneos,
Y para que pueda circular debe haber una presión, una cierta fuerza que impulse a la sangre. Si uno de esos vasos sanguíneos, cualquiera, aunque sea muy pequeñito, se lesiona, ¿sí? se corta, se pincha. Bueno, entonces debido a esa presión interna que llevan esos vasos sanguíneos, la sangre va a salir. Y por eso no sale sangre si te cortás, si te pinchás o si te raspás. Entonces la sangre continúa saliendo, y continúa, y continúa, y continúa, y gracias a las plaquetas es que se forma un coágulo que evita que la sangre siga saliendo hasta que nos muramos. ¿Sí? Esa es la gran función de las plaquetas, intervenir en la coagulación de la sangre junto con otras sustancias. ¿Sí? Lo mismo que los glóbulos blancos, para que funcionen los glóbulos blancos tiene que haber otras sustancias que las vamos a ir viendo de a poco. Pero también, para que las plaquetas actúen y para que la sangre se coagule, tiene que haber un montón de otras sustancias y no solo plaquetas, no alcanza con las plaquetas. Una de esas sustancias la vimos hace poquito en el sistema digestivo, cuando mencionamos a las bacterias del colon. ¿Sí? Yo les decía que son bacterias muy beneficiosas porque producen unas vitaminas. Bueno, una de esas vitaminas, que es la K, interviene en el proceso de coagulación. ¿Sí? Bien, vamos a hablar un poco de los glóbulos rojos y después hablaremos de las venas, de las arterias, del sistema circulatorio. Primero vamos a conocer un poco mejor estas células. Y para eso necesitamos una imagen que no está ahí, sino que destaca. Bueno, acá Eso tenemos. está en el libro, ¿no, profe? Hay algunas imágenes que están en el libro, sí, algunas de las que vamos a ver son el libro directamente, y otras que no están en el libro. Pero lo que quería empezar era con esta imagen, que no es la más afortunada. Bueno, no, qué sé yo, no sé cuál. Tengo muchas imágenes, pero hay algunas que están un poco más lindas que otras. Bueno, vamos a hablar un poco de los glóbulos rojos primero. No sé por qué los rojos, pero bueno, eso se me ocurrió. Ahí está esa imagen. Glóbulos rojos. Después la vemos. Primero que nada, son unas células muy particulares, no solo por su función, ¿no? Bueno, acá dice transportan oxígeno, dióxido de carbono. Pero son no sé si la única o una de las pocas, porque no sé si son las únicas exactamente, pero sí una de las poquitas células que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿no? Que no tienen núcleo. No tienen núcleo. ¿Se acuerdan que el núcleo de las células es una característica de las células eucariotas? No sé si lo recordarán, pero bueno, justamente las células eucariotas se caracterizan porque tienen núcleo. Bueno, estas células son eucariotas porque las tenemos nosotros, pero no tienen núcleo. Por eso son así como una excepción a la regla. Aunque, a ver si lo está explicado por acá abajo, lo busco mientras. Decía, entonces, si bien no tienen núcleo, cuando se formaron esas células sí tenían núcleo. ¿Sí? O sea, cuando se forman en la médula ósea, esas células tienen núcleo, pero una vez que se forman ahí en la médula ósea, salen del hueso. ¿Sí? No se quedan en los huesos, sino que salen por los vasos sanguíneos y se dirigen a ciertos órganos donde maduran. Las células maduran, se especializan. Están destruyendo la ropa. Y cuando se especializan, justamente una de las cosas que les ocurre es que pierden el núcleo. ¿Sí? Lo liberan ese núcleo. Y cuando liberan el núcleo, es reemplazado por una sustancia. Estoy buscando a ver si lo dice en algún lado, pero no sé. En algún lado debería estar seguramente, y si no, no importa. Se lo cuento.
Es reemplazado entonces ese núcleo por una sustancia súper famosa que es la hemoglobina. Lo voy a anotar acá por las dudas, que vale la pena. Ya charlamos de la hemoglobina en algún momento, creo, ¿no? ¿Recuerdan qué es la hemoglobina? No se acuerdan. No. ¿Es parte de la sangre, profe? Algo. Bueno, sí, sí. Totalmente. Es una proteína. Sí, es una proteína, primero que nada, que está en la sangre, por supuesto, pero específicamente en los glóbulos rojos. ¿Sí? La hemoglobina es una sustancia fundamental para que los glóbulos rojos puedan funcionar como deben funcionar. A ver, ahora nos quedamos con la imagen de acá, no, esa sí la tengo acá. Acá vemos un glóbulo rojo. Justamente, no sé si vieron la forma, ¿no?, de los glóbulos rojos, así, es como si fuera este disco que está acá, ¿no? Este disco redondito. ¿Quién entra? Magalí Suárez. Ahí lo perdí de vista, maldición. Acá está. Sí, acá vemos como si fuera un disco que está como en el centro, como, o sea, no llega a ser hueco, no tiene un agujero, pero justamente esa concavidad que tiene se debe a que se libera del núcleo. O sea, pierde el núcleo y queda así como hueco. Y en ese hueco, o mejor dicho, ese hueco es ocupado por la hemoglobina, que es una molécula, una proteína. ¿Qué característica tiene esa proteína en sí? Bueno, primero que nada que es una proteína. El segundo, que contiene hierro. Hierro. Famosísimo hierro. Vamos a poner acá. Hierro. Ese hierro no es cualquier hierro, sino que es un ion, que se escribe así. Y al revés, espera. Primero con mayúscula y después con... Hierro más 2, que es, o sea, se llama ferroso. Ferroso, es un ion que se llama ferroso. Hierro. Sí, así entre nosotros el hierro. Pero digo, no es el hierro que conocemos todos, con el que fabricas las rejas de tu casa, ni un clavo, ¿no? O sea, es parecido. Algunos alimentos, creo que hace, no sé si se sigue vendiendo hoy en día, pero hace algunos años venía una leche de la Serenísima que contenía sulfato ferroso, o sea, un hierro, o sea, se dice que estaba fortalecida con hierro porque, bueno, el hierro no es tan fácil de encontrarlo por ahí en los alimentos, o sea, hay muchos alimentos que tienen hierro en realidad, pero bueno, por ahí a veces no los consumimos en la cantidad necesaria. Muy importante también en todas las edades, ¿no? Pero muchas veces se administra como un suplemento en la dieta de los recién nacidos, ¿no? El hierro. Entonces, este hierro nosotros lo procesamos en el hígado fundamentalmente, en el hígado, que vimos que tenía una función que era fabricar bilis, ¿se acuerdan hace un tiempo? Bueno, otra función del hígado es, o sea, participar en la maduración de los glóbulos rojos. Sí, yo recién les decía que los glóbulos rojos se forman en la médula ósea y maduran luego, bueno, maduran en el hígado fundamentalmente. Cuando somos pequeñitos y pequeñitas, los glóbulos rojos maduran también en el vaso, que se escribe con B larga y Z. ¿Sí? Pero luego ese vaso funciona así como un almacenamiento de glóbulos rojos. Conclusión. No, todavía repita, no por favor. Conclusión, repita y más lentito. Está bien que me lo digas porque... está bien. Pero espera, me falta algo todavía. ¿Qué es importante el hierro?
El hierro, este Fe más 12 que vemos ahí, ese es el que transporta el oxígeno. El hierro transporta el oxígeno. Nosotros necesitamos ese hierro más 2 porque el oxígeno, o sea, a nivel molecular estamos hablando, ¿no? De átomos. El oxígeno que acabamos de inhalar, ¿se acuerdan del sistema respiratorio? Alvéolo, el oxígeno pasa a la sangre, pero ese oxígeno no queda en cualquier parte de la sangre, sino que se pega a los glóbulos rojos. Pero es tampoco como a cualquier un imán. parte. Como si fuera una especie de imán, ponele, no ocurre ese, o sea, casualmente el hierro tiene esa característica, pero bueno, por otro motivo químico, ¿no? El oxígeno tiene mucha afinidad a ese hierro más 2. Entonces, ahí es donde se pega. Ya está. Ahí es donde se pega el oxígeno a el hierro más 2. Entonces, y ahora viene el redondeo. Porque al comienzo hace un ratito dije, los glóbulos rojos transportan oxígeno. Bien. Pero en realidad el que transporta oxígeno es el hierro. Pero como el hierro está en los glóbulos rojos transportan oxígeno. Entonces, vamos de menor a mayor. El oxígeno se pega con el hierro. Ese hierro es parte de la hemoglobina. La hemoglobina es parte del glóbulo rojo. Por eso decimos habitualmente que el oxígeno es transportado por los glóbulos rojos. Si no tenemos hierro, o sea, si en nuestra dieta no hay hierro, o no hay el hierro suficiente, por supuesto que no voy a poder transportar oxígeno de la forma adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque no voy a poder fabricar hemoglobina y mis glóbulos rojos no van a tener hemoglobina, entonces no puedo transportar oxígeno. Si no puedo transportar oxígeno, no voy a tener energía, porque el oxígeno me sirve para reaccionar con la glucosa y generar energía para cualquier cosa. Para poder respirar, para que el corazón funcione, para que las células se multipliquen, para que me crezca el pelo. Entonces, si tengo poco hierro, no puedo transportar oxígeno, no voy a tener energía y voy a estar así como débil. Voy a tener, es uno de los síntomas típicos en realidad de la anemia. ¿Sí? La anemia se caracteriza justamente por todo esto. Especialmente porque tenemos bajo nivel o bajo número de glóbulos rojos. ¿Por qué glóbulos rojos? Puede ser por varias cosas, obvio. Pero uno de los motivos es que pueda contener poco hierro en mi dieta. Tengo poco hierro, voy a fabricar poco glóbulos rojos. Hay otros motivos. Y bien, eso hacen los glóbulos rojos y esa es su característica y su particularidad es esa de la que estuvimos hablando en realidad. Entonces viene dada por su estructura, ¿no? Que acá la vemos un glóbulo rojo con esto amarillito que se ve como unas líneas. Es la hemoglobina y por ahí en el medio debería decir Fe más 2, hierro. Bien, una célula muy particular porque no contiene oxígeno. Son las células más abundantes de nuestra sangre. ¿Sí? O sea, en proporción, ahora vamos a hablar un poco de las proporciones, son las que más hay en nuestra sangre. ¿Qué más? Bueno, nada más de los glóbulos rojos. Después si me ocurre algo se los comento. Ah, sí, bueno, después va a surgir algo cuando hablemos más de la sangre en sí. Vamos a hablar un poco de la estructura externa del glóbulo rojo. Vayamos a las plaquetas. Bueno, de las plaquetas ya lo mencionamos un poco su característica. El proceso de coagulación lo vamos a mencionar aparte, dentro de un ratito. O no, por ahí lo buscan ustedes.
Pero sí, otra vez, como dije antes, la particularidad de las plaquetas es que son fragmentos de células que intervienen en el proceso de coagulación. Vamos a hablar ahora de la coagulación, así ya nos sacamos de encima eso. Que no sé dónde estará en el libro. Debe estar en el capítulo que viene. Las plaquetas son fragmentos de células que hacen el proceso de coagulación, ¿puede ser? Sí. Sí. Exactamente. Intervienen en el proceso. Porque para que haya coagulación, tiene que haber, además de plaquetas, tiene que haber muchas proteínas específicas. Acá dice factor de coagulación. Muy bien. A ver, que me dieron un tip. Bueno, no sé, está por ahí la coagulación. Después me lo buscan ustedes. Ahí está la anemia. Esto es coagulación, parece. Ahí está, sí, es eso. Esa imagen ahí se resume un poco el proceso de coagulación. Pero nos quedamos acá. Ahora vamos al otro. Primero que nada, entonces, decía, fundamental, o sea, un proceso súper importante, ¿sí? Porque es habitual, o sea, no es cosa por ahí de todos los días tener una hemorragia, ¿sí? O sea, pérdida de sangre. Pero es habitual. Puede ser, como dije antes, un pinchazo, una raspadura, simplemente el proceso menstrual, ¿sí? Es una hemorragia, es un sangrado. Puede a veces que esa hemorragia no necesariamente la sangre salga, o sea, por afuera de nuestra piel, sino que a veces el vaso sanguíneo se rompe y queda la sangre, por ejemplo, debajo de mi piel. ¿Sí? Y forma moretones. Se forman esos moretones, exacto. Pero bueno, cualquiera de estos son ejemplos de hemorragias, desde muy pequeñitas hasta muy graves y severas. ¿Sí? Obviamente que una lesión en una arteria femoral, por ejemplo, o en la arteria carótida, o si son arterias muy grandes y de muy grueso calibre, obviamente si hay un corte, 1 centímetro en una de esas arterias, el proceso de coagulación es muy probable que no sea suficiente para detener la hemorragia. Sí, por supuesto. Pero en la gran mayoría, en la gran mayoría de los casos donde vos te pinchaste, cortaste, te sacaste, no sé, un granito y te salió sangre, bueno, eso es una hemorragia pequeñita. ¿Profe? Sí. Una pregunta media tonta. ¿Y qué pasa cuando te salen moretones así de la nada? ¿Qué pasa? Sí, claro, ¿qué sería? ¿Por qué se producen? Bueno, a veces, esos moretones que salen así como de la nada responden a pequeños golpes que uno se da contra la mesa, cuando te da vuelta en la cama, y por ahí no te das cuenta, y a veces ocurre por ese motivo, pero puede ser que se deba también a algún... Sí, acá está, voy a tratar de ignorarla. Bueno. Puede ser que se deba a justamente alguna deficiencia en este proceso de coagulación. A veces... Lo mismo que en las varices, ¿no, profe? ¿Puede ser? Que no circule bien la sangre y por ahí se estanca y queda... Podría ser algo parecido. O sea, en general tampoco se debe a un motivo único, hay varios, puede haber varios. Lo cierto es que, ahora vamos a esto, lo cierto es que para que ocurra la coagulación se necesitan plaquetas y se necesitan un montón de proteínas. Si a mí por algún motivo me faltan esas plaquetas o tengo bajo nivel de plaquetas, por ejemplo porque tengo leucemia, si tengo leucemia,
es una alteración en las células madres de la médula ósea. Entonces, bueno, fabrico menos plaquetas de lo habitual, o menos glóbulos blancos, lo que fuera. Entonces, eso puede ser que me altere la coagulación. O puedo ser hemofílico. La hemofilia es una enfermedad genética. Nosotros, gracias a nuestros genes, nosotros, ¿se acuerdan? Creo que algo charlamos, que fabricamos la melanina de nuestra piel, por ejemplo, es una cuestión genética. ¿Sí? Yo fabrico una cantidad y otra persona fabrica otra cantidad de melanina y tenemos un distinto color de piel. Yo también fabrico colágeno, todos fabricamos colágeno, que son proteínas, todas son proteínas, y las fabricamos nosotros, cada uno de nosotros fabrica sus propias proteínas, gracias a la información que tienen nuestros genes, nuestro ADN. Si mi ADN tiene alguna alteración, por ejemplo, puede ser que yo no produzca melanina, y soy albino, por ejemplo. Puede que mis genes tengan alguna alteración y no produzca alguna de estas proteínas que me ayudan a coagular la sangre. Y en ese caso se dice que tengo hemofilia. Acá no pasa nada. Hemofilia. Bueno, esas proteínas que ayudan a que coagulemos la sangre, existen, se llaman factor de coagulación. Es el nombre de la proteína, se llama factor de coagulación. Pero hay 12. Son 12 proteínas diferentes. Se llama factor de coagulación 1, factor de coagulación 2, 3, 4. Y esas proteínas las fabrica cada uno de nosotros. Si por algún motivo genético, por ejemplo, no producimos alguna de esas proteínas, es muy probable que tengamos hemofilia. Y por lo tanto, nuestra sangre no se coagula correctamente. Pero también podría ocurrir porque nos falta alguna otra proteína que es la fibrina. ¿Sí? La fibrina también es otra proteína muy importante para que la sangre se coagule. Profe, la diabetes también hace que nos La coagule, diabetes ¿no? también. Sí, sí, el exceso de glucosa en la sangre, sí. Totalmente. Es otro factor que hace que se complique la coagulación. Bueno, la trombina, la protrombina, son todas, la vi acá y me acordé, son todas otras proteínas que también intervienen en la coagulación. Y la coagulación es un proceso en cadena. Es una reacción, una serie de reacciones en cadenas, y se tienen que dar todas estos pasos, digamos. En resumen, lo primero que va a ocurrir, como vemos acá, que tiene que haber una lesión. Espera, lo tenía acá en la otra imagen. Acá. En este dibujito lo vemos. Hay una lesión. Me pinché, me raspé, o algo me ocurrió, el vaso sanguíneo se lesionó. Como la sangre que está adentro lleva una determinada presión, la sangre entonces sale de ahí y se va a un lugar donde hay menos presión, que es afuera de ese vaso sanguíneo. Por ese motivo, sangro, tengo una hemorragia. Pasa lo siguiente, número 1, esto, el vaso sanguíneo se contrae. O sea, al contraerse, esa lesión es como que se hace más pequeña. Entonces, es la primera reacción que tiene nuestro organismo para evitar que la sangre se pierda. ¿Sí? No deberíamos perder esa sangre. Entonces, lo primero que ocurre es que el vaso se contrae. Número 2, bueno, acá dice el tapón plaquetario. Se forma un tapón plaquetario, y ese tapón plaquetario, acá está ya resumido, se da porque cuando, fíjense acá en este dibujito, ¿sí? Acá está el vaso sanguíneo lesionado. Cuando se lesiona ese vaso sanguíneo es como que se arruga el vaso sanguíneo. ¿Sí? Cambia su textura. Y al cambiar esa textura,
las plaquetas tienden a acercarse a ese lugar, ¿sí? A esa zona, y ocurre acá esta serie de reacciones en cadena con los factores de coagulación. Estas proteínas de factores, que se llaman factores de coagulación, comienzan a acumularse también en esa región, ya que hay cúmulo de plaquetas. Se activa otra proteína más, que es la protrombina, que se transforma en trombina, y a su vez la trombina se transforma en fibrina. Esto sí es importante, lo de la fibrina, como aparece ahí en el dibujito. Entonces, más lento. Bueno. Entonces, todos estos factores de coagulación, las proteínas, comienzan a reaccionar, ¿sí? O actuar, digamos, en esa zona de la lesión. Se acumulan ahí. Una de las proteínas más importantes de las que va a estar ahí es la fibrina. Hay varias proteínas importantes, pero la fibrina es una bastante importante. ¿Por qué es importante la fibrina? Su forma. Ahí aparece como si fuera un hilito. No sé si se llega a ver. Ahora voy a cambiar de imagen. Bueno, acá no aparece la fibrina. Acá está, bueno, acá lo dice, es un gel fibroso, dice que es la fibrina. Tiene un aspecto de maraña, como si fueran hilos. Entonces, ¿qué hace esta fibrina? Voy a la otra imagen. También esos hilitos se empiezan a poner uno arriba del otro. ¿Sí? 1, 2, 3, y hacen como una especie de red. Y en esa red van a quedar retenidas, como en el dibujo que se ve ahí, van a quedar retenidas los glóbulos rojos, o sea, toda la sangre que se va circulando por esa lesión. Y se forma ese tapón plaquetario que aparece acá. O sea, es como si fuera una rejilla. Y en esa rejilla van quedando, o sea, va pasando, obviamente que algo de sangre puede pasar por ahí, pero las células, o sea, los glóbulos rojos principalmente, ¿no? Que son las células más abundantes, van quedando ahí, no pueden pasar por esa red que se formó, entonces quedan atrapadas por esa red. Y cuando quedan atrapadas, bueno, se va formando un tapón. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los glóbulos blancos y con las plaquetas. ¿Sí? Entre todas esas células, y la fibrina especialmente, se forma este tapón. También conocido con el nombre de trombo. Trombo. De ahí el nombre de las células, los trombocitos, que son las plaquetas, tiene que ver con eso, un coágulo. Bien, acá en el dibujo termina con un coágulo de fibrina. O sea, es una especie de parche que daría, ¿no? Algo parecido a eso. O sea, Una el vaso cicatriz, sanguíneo. digamos, ¿no? ¿Cómo, Joel? Como una cicatriz, digamos. Como una cicatriz, pero ojo, que esto es a Claro. nivel de un vaso sanguíneo. O sea, Claro, esto no es lo que le ocurre a la piel. Esto le ocurre a la vena o a la arteria que esté debajo de la piel. Porque en la fotocopia, o al menos en otra, decía que se forma como una cicatriz, totalmente,